Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Otras Voces. Soy Mario Noya, director de Voz.us, y en esta ocasión vengo a hablarles de un artículo, de una entrevista más bien, publicado ayer en el Wall Street Journal y que está teniendo gran repercusión en España. Se titula El dictador más exitoso de los últimos tiempos, es una declaración literal, y el entrevistador es Tunku Baradarayan, que es además de entrevistador, está muy vinculado a la American Enterprise Institute, y el entrevistado es Stanley Payne. En el subtítulo de esta entrevista tenemos esta frase: el generalísimo murió hace 50 años. Un historiador aduce que no se le está tratando con justicia en España. El generalísimo, así llamaban sus partidarios a Francisco Franco. Y el historiador no es un historiador cualquiera, es uno de los grandes historiadores de la España contemporánea. Stanley Payne, el norteamericano Stanley Payne, que cuenta 91 años, pero sigue estando perfectamente lúcido y activo. Y de hecho acaba de publicar una biografía sobre el sucesor de Franco, sobre el rey Juan Carlos, don Juan Carlos I, el artífice de la transición a la democracia en España. Esta entrevista es muy interesante, pero empieza de una manera un poco loca. La primera cosa que nos cuenta aquí Tunku Baradarayan es que le preguntó a Stanley Payne, en una escala de 1 a 10, siendo el 1 Cristo y el 10 Hitler, ¿pero qué escala es esa, amigo Tunku? No voy a pronunciar tu apellido porque la verdad es que cuesta. ¿De qué estamos hablando? Podemos hablar de que el 1 es el mejor ser humano que te puedas echar en cara, y el 10, Hitler, el peor. Y dice, ¿en qué escala colocaría al generalísimo Franco aquí, al dictador que gobernó en España desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975? Y la respuesta de Stanley Payne es, un 4 o un 5, quizá un 4 más que un 5, es decir, lo aproxima más a Cristo que a Hitler. Dice, como dictador tuvo numerosas virtudes en el largo plazo, y eso hace que lo puntúe más alto. Ya digo, a mí me parece que esta escala de valoración es un poco loca, ¿no? En fin, Tunku Baradarayan abunda aquí en que Stanley Payne, por decir este tipo de cosas, la verdad es que no está bien visto por los historiadores progresistas, que son legión, campan por sus respetos en el ámbito de la historiografía, y que son un poco matones con quienes no les siguen la cuerda, y que son bastante fanáticos, y que a veces, por serlo, hacen un flaquísimo favor a la historiografía, ¿no? Como dice aquí Baradarayan, en el discurso moderno sobre Franco está dominado por universitarios izquierdistas, y además también está siendo muy distorsionado por los sucesivos gobiernos socialistas que ha habido en España, que tratan de weaponizar a Franco, ¿no? De utilizarlo como una herramienta de castigo, ¿no? O de silenciamiento a sus críticos de derechas. Tienen que tener cuidado los gobernantes socialistas, porque claro, manosean tanto a Franco que el arma se les acaba volviendo en contra, y lo que parece ser una lanza se convierte en un boomerang, y lo que están logrando los incautos, los insensatos, los irresponsables es precisamente lo contrario. Y ahora se detecta en las encuestas que hay un montón de gente joven que ve con buenos ojos a Franco. Gente joven que no ha visto a Franco y que ni siquiera, no han vivido con Franco, y que ni siquiera se preocupan mucho a veces de averiguar cuál es el fondo de la cuestión, sino que ven que hay unos tipos ahí con unas maneras muy totalitarias y muy despóticas que les quieren marcar lo que hay que pensar, y se revuelven. ¿Quién lo iba a decir, no? Que la gente joven se iba a revolver contra una imposición de un gobernante. En fin, nos cuenta aquí Baradarayan que Stanley Payne le confesó que empezó a sentirse
arrinconado, a sufrir cierta marginación en los años 70, poco después de publicar una de sus obras, The Spanish Revolution, la Revolución Española, donde cuenta los estragos que causó la Revolución Roja del 36 en España, en ese año negro de la historia de España, en ese año en que se inició la Guerra Civil Española, provocada por esa izquierda revolucionaria que acabó por dinamitar la Segunda República, que se supone que iba a defender, y fueron sus grandes enterradores, ¿no? Stanley Payne en aquel momento era un tipo de izquierdas, y dice, pero me sentí avergonzado cuando supe qué había hecho la izquierda española con la República, y eso me cambió mi manera de ver las cosas, ¿no? Aquí tenemos otro más, otro progresista asaltado por la realidad, otro progresista que considera que los suyos a lo mejor no son tan suyos y acaba convirtiéndose en lo que él se considera ahora. You could call me a right-wing Democrat, dice Mr. Payne en esta entrevista a Baradarayan. Dice, I'm definitely a conservative historian, no question about that. En fin, soy definitivamente un historiador conservador y pocas dudas al respecto, ¿no? En esta entrevista, Stanley Payne, autor de esta obra monumental sobre Franco, junto con el también historiador español Jesús Palacios, esta obra tenía 10 años y esta reedición es de hace solo unos meses, con bastante material nuevo, con un prólogo interesantísimo sobre el posfranquismo en España. Bueno, ya digo, léanlo, si pueden lean este libro. Vean este libro. Franco, dice Stanley Payne, un biógrafo de Franco, ha sido demonizado, pero no era el demonio, afirma Mr. Payne en esta entrevista. Hizo cosas que yo considero que estaban equivocadas, pero la verdad es que tuvo que obrar en circunstancias muy difíciles, aduce aquí el historiador norteamericano. La guerra civil no era su idea. Franco fue una respuesta a una necesidad histórica, afirma. El régimen de Franco no destruyó la democracia. Esa obra, esa calamidad la trajo el Frente Popular. De nuevo, nos encontramos aquí con que una izquierda revolucionaria, con que los campeones de las libertades y de la democracia fueron sus destructores. También hay que decir que en aquella época no eran tan arteros, y algunos proclamaban abiertamente que iban a destruir la democracia porque era un sistema burgués y lo que a ellos les gustaba era la dictadura del proletariado. ¿De acuerdo? En fin, la Guerra Civil Española, que tanto supuso en el imaginario de Occidente en el siglo XX, ¿no? ¿Qué de fechorías hicieron los buenos el bando bueno, el bando progresista, el bando izquierdista en aquel momento? Y gente que vino a España a luchar en defensa de ese bando salió espantada de aquí, espantada y corriendo, no fuera que los suyos lo fueran a asesinar. El ejemplo clarísimo que se te puede venir a la mente en cuanto hayas leído un poco es George Orwell. En fin, en palabras de Stanley Payne, Franco fue el más exitoso dictador de los tiempos modernos, alguien cuyo pragmatismo creativo durante 36 años le produjo o generó bastante estabilidad y una impresionante transformación socioeconómica de su país. Ojo, que por decir esto, lo mismo en España te puede acarrear un problema, puedes tener graves problemas, porque, de nuevo, los campeones de las libertades, los defensores de la democracia, te intentan poner en tu sitio, y de la manera en que esta gente te suele poner en tu sitio, que es amordazándote. Hay una ley de memoria democrática que lo que hace es fijar el discurso y coserte la boca como se te ocurra moverte de la senda que te han trazado. Una senda que está asentada sobre lodo, sobre puro lodo, sobre pura ciénaga, por mejor decirlo. Una cosa así como mucho más corrupta y apestosa, ¿no? Porque el Partido Socialista, que fue uno de los grandes responsables de la Guerra Civil,
cuyos medios de comunicación llamaban a la guerra civil, que fueron uno de los grandes destructores, los socialistas, de la República, de la Segunda República Española, se presentan ahora, ya digo, como los campeones de las libertades. Y si se te ocurre decir algo así, si se te ocurre soltarle verdades como puños, pues lo mismo tienes algún tipo de problema. Stanley Payne tiene perfectamente calados a los malhechores que gobiernan ahora mismo en España. Y de hecho, aquí en otra parte de esta entrevista, con Baradarayan, dice que España es uno de los países más libres del mundo, a pesar del atroz Pedro Sánchez, de la atrocidad que supone Pedro Sánchez, al que considera el primer ministro, el presidente del gobierno, o sea, se dice en España. El presidente del gobierno español, a juicio de Stanley Payne, es the most evil politician in the Western world I've seen in recent years. Creo que es perfectamente claro. No creo que necesite traducirse esta frase. Es el político más malvado, más pernicioso que ha visto en los últimos años en el mundo occidental. Carece completamente de principios y de escrúpulos, añade aquí Mr. Payne. A esto añado yo que además es un antiamericano furibundo y es un trumpófobo de campeonato y ha hecho de su guerra contra Donald Trump como una de sus grandes banderas para presidir una especie de movimiento de países no alineados con la decencia, supongo, ¿no? Porque, madre mía, los socios que tienen estos exquisitos con Trump y que, sin embargo, luego no son nada exquisitos con Xi Jinping o son incluso coleguitas de gobernantes infames como Nicolás Maduro. En fin, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar de lo que es la izquierda siniestra, la izquierda realmente existente, ¿no? En este punto del antiamericanismo, Pedro Sánchez es también en este punto, un infame heredero de su semejante José Luis Rodríguez Zapatero, que también fue primer ministro en España, que también fue jefe del gobierno español y que tuvo la indecencia de no levantarse al paso de la bandera norteamericana en un desfile militar, creo que fue con motivo del Día de la Hispanidad, en los años en que era jefe de la oposición, en protesta por la guerra de Irak. Un país que viene a tu fiesta nacional, a tu fiesta grande, no sé si fue en el Día de la Hispanidad, creo recordar que sí, viene a tu fiesta grande, viene como invitado y tú no te levantas al paso de su bandera, siendo además perfectamente consciente de lo que representa la bandera para los norteamericanos. Menudo indeseable es José Luis Rodríguez Zapatero, que es uno de los grandes valedores de ese régimen criminal sanguinario que ha hundido en la miseria a Venezuela, el régimen chavista de Nicolás Maduro, al que ahora Donald Trump ha puesto en la mira. A ver cuándo se libera por fin Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Cuba libre! Ya que estamos. En fin, ¿qué más puedo decirles de este texto? Stanley Payne, que tiene un libro también titulado Franco y Hitler, por supuesto que repudia las comparaciones entre el caudillo, así lo llamaban, y el Führer. Es una comparación histérica, dice este historiador, que maldice a otro historiador muy conocido y mucho menos fiable, llamado Paul Preston, y que ha tenido la desvergüenza de decir que en España en la guerra civil se produjo un holocausto. ¿Sabéis qué se produjo en España en la guerra civil? Un genocidio, un intento de genocidio, de aniquilación de religiosos, por ejemplo. Fue una guerra con un factor religioso muy, muy poderoso. Y esto también lo recalca Stanley Payne aquí. Uno de los grandes logros del movimiento franquista, afirma aquí Stanley Payne, que no es católico, es su extracción, su origen
su familia, como aquí dice Baradarayan, sus padres eran protestantes de Texas. En fin, que me desvío. Stanley Payne dice que uno de los grandes logros del movimiento franquista fue salvar la estructura religiosa de España, salvar la Iglesia Católica, que estaba siendo destruida por la Revolución. Se cifra en 8.000 el número de religiosos asesinados en estos años. 8.000. El anticlericalismo de la izquierda, con su incendio de iglesias y exterminio de sacerdotes, resultó en una de las peores atrocidades de la guerra. Atención a esto que dice Stanley Payne en el final de estas páginas, de esta entrevista, perdón. Fue una de las mayores persecuciones de la cristiandad dada en un tiempo y en un momento histórico. Posiblemente la peor de las persecuciones que se haya registrado en la historia de la cristiandad. Esto es lo que afirma Stanley Payne, que tiene, por cierto, también un libro sobre el catolicismo español. En fin, ya digo, esta entrevista ha tenido mucho impacto en España, se está haciendo circular mucho en las redes sociales, la entrevista de Tunku Baradarayan al gran Stanley Payne. Voy a volver a recomendar este libro suyo, escrito con Jesús Palacios, Franco, una biografía personal y política, que acaba de publicar en La Esfera de los Libros. Tiene muchísimos libros sobre la Guerra Civil Española. Y si se han quedado ustedes con las ganas de más, o si quieren consultar también a un historiador español que les hable de esta figura esencial en la historia de España, pues les invito a ver una entrevista que hice ayer mismo a otro gran historiador, José Javier Esparza, en mi canal personal de YouTube, y que tenía por eje un libro titulado Juicio a Franco. Un libro bastante más pequeñito que este, de unas 150 páginas, pero que tiene una aproximación muy original a la figura del generalísimo, así lo llamaban sus admiradores, sus detractores, por supuesto que no. En fin, hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Otras Voces. Espero que les haya resultado interesante y les convoco al siguiente, que si todo va bien, Dios mediante, se producirá o lo tendrán a su disposición la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.